Eduardo, muchísimas, miles de gracias. Y es un gran gusto para nosotros verte y escucharte. Adelante. Bueno, muchas gracias, Raúl. Quiere maximizar, ahí está. Bueno, como ustedes ven, dice matemática aplicada a la oftalmología, en este caso. En realidad el tema es más genérico, pero como me voy a enfocar en un caso muy particular y muy simpático que me tocó intervenir, lo dejé así, como que está aplicada a la oftalmología, para poder efectuar la determinación de las dioptrías de lentes en cirugías intraoculares. Justamente la otra imagen que sigue, que pone una derivada y pone unos anteojos ahí entre medio igualado a cero, porque vamos a buscar un extremo, en este caso el mínimo error. Y se trata de una regresión cuadrática nada más que en el espacio R3. Ya lo vamos a explicar con un poco más de detalles y hacerlo más accesible para la gente que no está relacionada cotidianamente con la matemática. Sí, vamos a comenzar diciendo que la vista es uno de los sentidos más preciados. Yo hoy me ponía a pensar y dije, si tuviera que resignar algún sentido, bueno, podría quedarme sin olfato, sin gusto, con perdón de la gente que ha tenido COVID. Podría quedarme sin tacto, pero sin vista, no sé, quizás sería el último sentido a resignar. Porque justamente gran cantidad de este, emociones, apreciaciones, percepciones, entran por la vista, entran por los ojos. Por ejemplo, andar para poder caminar, para poder moverse, uno tiene que estar, incluso ni se da cuenta que está usando la vista en todo momento, para leer, para ver la tele, para usar la compu, para comunicarnos face to face o virtual virtual, para ver a los seres queridos, para ver fotos, tomar fotos, admirar paisajes, cruzar la calle sin ir más lejos, sí, cantidades de cosas que usamos la vista, cuán importante que es. Por supuesto que es una perogrullada lo que estoy diciendo, pero quiero poner en valor lo que significa para una persona tener los ojos. Y justamente asociada con el gusto, este tipo de cosas entran por la vista primero y después se van al sabor y después pasan a ser un material nutritivo. Así que ahí estamos en presencia de las cosas que entran también por la vista. Y aquí está un modelo esquemático sumamente simple, y digamos así que hemos hecho una supresión de detalles finos para dejarlo elemental de lo que es el ojo. En primer lugar tenemos la córnea, luego tenemos la pupila, que está ceñida por el iris, que actúa de manera tal de regular la cantidad de luz que ingresa al ojo para protegerlo, para ajustarlo a la cantidad de luz que recibe. Todos sabemos que si entramos en una habitación muy oscura o de poca iluminación, el iris hace la pupila más grande, y si nos ponemos al sol, la pupila se achica. Luego viene el cristalino, que es la lente principal. Después el rayo de luz, viene, vamos a suponer, de izquierda a derecha, por supuesto, ingresa, pasa por el humor vítreo, y si todo está bien, la imagen se proyecta invertida, pero nítidamente, en la retina, en donde, con un proceso neurológico, se convierte en señales de corriente y se van por el nervio óptico para conocimiento de la persona de qué es lo que está mirando, qué es lo que está viendo. Para nosotros, para este caso en que vamos a trabajar, eh, las dos variables más importantes que intervienen son la curvatura de la córnea y la longitud axial, que es la medida entre la parte apical, la parte más izquierda en esta figura,
de la córnea y la retina. Esas van a ser las dos variables dominantes del problema, y con esto quiero recalcar que no son las únicas, pero pueden haber otras de menor gravitación. Pero vamos a trabajar sobre estas dos que son las más importantes, suponiendo, y esto se refiere a los miopes altos, que el miope en este caso no tiene otro tipo de patologías que puedan estar interfiriendo en este estudio. Esto se ha hecho exclusivamente para miopes de efecto muy alto en cuanto a su déficit, digamos así, de visión. Y vamos a aclararlo rápidamente. Toda vez que trabajamos con alguna lente, en este caso es una lente convergente, porque tiene las dos caras convexas, los rayos que vienen paralelos se concentran en un punto llamado foco, y la distancia entre el eje vertical de la lente y el foco se denomina distancia focal. Cuanto más convergente es, en este caso, la lente, más corta es la distancia al foco. Así que si la hacemos más convexa todavía, el foco va a quedar más cerca de la lente. Es decir, que la lente se hace más potente. A menor distancia focal, mayor potencia de la lente. Al extremo que si nosotros la enderezamos, digamos así, la hacemos tender al paralelismo, donde tendría una corrección cero, entonces la distancia focal sería infinita, porque los rayos pasarían sin desviarse hacia la derecha. En el caso de tratarse de una lente divergente, es decir, que tengamos las caras cóncavas, bicóncavas, los rayos se desviarían alejándose del eje y el foco estaría en la proyección de esos rayos hacia la izquierda, dando un foco virtual. Es el caso de cristalinos así que tienen esa forma. Por eso tenemos miopes y también hipermétropes. Bueno, en cuanto al esquema normal de un ojo con visión correcta, los rayos que llegan paralelos entre sí y al eje óptico y luego de atravesar el cristalino se proyectan en la retina, el foco está perfectamente colocado coincidentemente con la retina y entonces la visión es perfecta sin necesidad de ningún tipo de corrección externa. En el caso del miope, la lente se ha hecho muy convergente o el ojo se ha hecho muy largo, cualquiera de las dos puede ser. El problema está en que el foco se produce antes de la retina. Y lo contrario es el hipermétrope, donde el foco estaría ubicándose virtualmente detrás de la retina. En ambos casos necesitan corrección. Bueno, entonces, como habíamos anticipado, la curvatura de la córnea y la potencia del cristalino son elementos dominantes que posicionan el foco. Y para nosotros, las variables del problema que vamos a presentar a continuación van a ser la longitud axial, recuerden, entonces la distancia entre el punto más anterior de la córnea y la retina, y la curvatura de la córnea. Esas son las dos variables que van a entrar en juego en el problema que poco a poco vamos a ir describiendo en su planteo y en la solución que pude darle. Al reemplazar el cristalino con el fin de dar corrección al miope, debe determinarse la correcta potencia de la lente intraocular a colocarle, obviamente. Y esta variará según la longitud axial y la curvatura de la córnea, estoy reiterando lo dicho, para que podamos, en esta reiteración de lo que decía, entender que la dioptría, puesta con la letra D acá, es una función matemática, vamos a considerarla como una función matemática,
de esta X que va a representar la longitud axial, como está puesto aquí, está ahí como la curvatura de la córnea. Es decir, que la vamos a poner en función de dos variables, puesto que hemos planteado que son las dos variables más importantes que influyen en la dioptría correcta que debe tener el ojo. Entonces, sucedió esto. Yo entré en relación con una clínica importante de Mendoza y me plantearon el problema. Ellos tenían una base de datos, tienen, por supuesto, una base de datos suficientemente grande, más de 100 pacientes de posoperatorio que habían sido tratados con la lente intraocular por métodos aproximados y también por la experiencia misma del oftalmólogo, en la que había tenido bastante buen suceso este hombre, y me explicó él a mí justamente qué papel jugaba cada una de estas variables, la longitud axial y la curvatura de la córnea. Y entonces, bueno, entramos en diálogo, y me dice, bueno, acá tengo algunos valores en donde le dimos en el valor correcto, y otros que teníamos después en el control del paciente operado, a lo mejor que le faltó una dioptría más, o quedó con una dioptría menos, un más 2, un menos 2. Pero imagínense ustedes lo que es salir de toda una vida de estar cargando sobre la nariz, sobre los huesos nasales, un anteojo de esos gruesos, pesados, y que si se lo pierde o lo pierde de vista, por ahí sin anteojos esa persona ve todo borroso. No es lo mismo que tener una miopía leve o un defecto de visión que es tolerable. En el miope alto es intolerable. Y si ese miope de repente quedó o bien perfecto o bien con una corrección de +1 o -1, bueno, imagínense que le cambia la vida. Entonces, ¿qué hicimos con esos datos? Los que estaban bien, por supuesto que los dejamos ahí como estaban. Y los que ya conocíamos qué corrección debió tener, supusimos que ese valor corregido hubiese sido el correcto. Es decir, si le colocaron 3, pero hubiese sido 4, pusimos en la tabla de números el 4. Entonces, de esa manera, yo contaba con 100 datos buenos. Y sobre esos 100 datos buenos, en esa nube de puntos, se darán cuenta ustedes que estamos hablando de 3 ejes. 2 para X, Y, es decir, para las variables dominantes. Y el tercer eje es la incógnita nuestra, la dioptría. Por lo tanto, estamos en el espacio de 3 dimensiones reales. Entonces, ya teniendo 100 datos seguros, bien podía yo esperar tener éxito con una regresión cuadrática, es decir, tratar de intercalar una superficie que pasase por esa nube de puntos con un error mínimo. Una vez logrado eso, directamente el oftalmólogo en su clínica disponía de una fórmula matemática que ya lo sacaba de esa duda incesante que estaba teniendo toda vez que operaba a un paciente con métodos aproximados o simplemente haciéndose fuerte, digamos, en su experiencia personal y sacándose de encima, en todo caso, esa incertidumbre que con toda vez que tenemos una expresión matemática correcta o certera, nos libera un poco de esa sensación. Y bueno, entonces el paciente entraba a la clínica, quedaba sometido en el sistema quirúrgico con apoyo de la matemática y salía mejorado. Y todo esto parece un milagro. No lo es, pero parece. Y hablando de milagros, todos sabemos que en cada pueblo de la tierra, en cada lugar,
hay historias, hay mitos, hay leyendas, hay un universo, una enorme cantidad de cosas que van transmitiéndose de generación en generación y que se van hasta incluso modificando con el tiempo, y muchas veces, bueno, no superan lo fantástico, lógicamente, y a veces, quizás por circunstancias fortuitas, pueden tener alguna concordancia con la verdad. De todas maneras, siempre tenemos que tener muy claro cuál es la diferencia entre ciencias y creencias. En nuestro caso, les voy a contar, y a modo de recreo, para después entrar en la parte más dura, la creencia en el poder curativo de la ceguera por cuenta de la flor del lilolai, o lirolai o lilolai, son sinónimos, que es leyenda y mito arraigado en el norte argentino, pero que tiene su origen en España. Es muy antigua, como bien decía al comienzo de la presentación. Hay un micrófono abierto por ahí, por favor. Bueno, entonces vamos a descorrer el telón de la... Sí, Carlos, por favor, silencia tu micrófono, Carlos, que está entrando tú. Decía que vamos a entrar entonces en el pequeño universo de la leyenda de la flor del Ilolai, Lirolai o Lilolai. Existen muchas versiones de este cuento, por ser una historia muy antigua enraizada en la tradición oral. Pero sin embargo hay ciertos elementos distintivos que son comunes a todos ellos. El padre enfermo, ciego, los 3 hijos, la traición de los hermanos y la flauta de caña que lleva el mensaje del más pequeño hasta su padre. Esos elementos son comunes a todas las versiones de esta leyenda, y una de ellas yo la tomé porque evidentemente es una versión fuerte, en que aparece una ceremonia que es la reunión de diablos, que como se llaman salamancas, estas reuniones de diablos, y una samba de nuestro folclore argentino del norte, la Salamanca precisamente, de Arturo Dávalos, que la escribió y la compuso en 1959, que puede parecer antigua, pero si nosotros nos remitimos a la historia de la samba tiene origen aproximadamente en 1815 en el norte, y también hay otra versión que ingresa por Cuyo en 1821. Así que hablar de 1959 no es decir que la samba es muy vieja, sino que es madura. Y en una parte, esa samba dice: Carboncillo bailaba luciendo la flor que a los ciegos devuelve la luz. Ahí está haciendo alusión, lo anticipo, a la flor del Lilolai, pero hasta que uno no se entera de eso, puede escuchar esta canción, puede cantar esta samba y no saber qué es lo que está diciendo, ni quién es Carboncillo. Socavón donde el alba muere al salir, Salamanca del cerro natal, en las noches de luna se puede sentir a Mandinga y los diablos cantar. Es muy bonita, todos creo que la deben conocer. Entonces vamos a ingresar a la leyenda de la flor del Ilolaica, que a la izquierda la presento. Y la leyenda dice así, la voy leyendo y la voy hablando, digamos, en tono cadencioso. El rey estaba ciego por una rara enfermedad. Ninguna medicina podía curarlo. Sus 3 hijos príncipes se enteran de que había una flor milagrosa que, puesta en los ojos, era virtuosa en devolver la luz a los ciegos. Los 3 hijos salen y en un punto determinado cada uno toma caminos diferentes para buscar esa flor que es tan maravillosa pero también muy escasa. El menor de los chicos, abatido por el cansancio y ya de noche, decide dormir en una cueva o socavón. Y empieza a sentir ruidos muy raros, cantos, alaridos, gritos de animales un poco antipáticos, como el zorrino, el quirquincho, el rococo. El rococo en el norte
se le llama así, o cururú, a un sapo grande de hasta 20 centímetros de largo y 15 de ancho, que puede llegar a pesar hasta 2 kilos. En fin, bueno, había una cosa muy rara, lo rodeaba en un ambiente muy sospechoso, la fiesta era demasiado espeluznante, digamos así. Y bueno, justamente se trataba de una reunión de diablos, una salamanca, que siempre se realiza en lugares oscuros, como cuevas, socavones, donde por ahí dicen, donde el alba muere al salir. Y yo entiendo que es el dominio de las tinieblas, a lo que está aludiendo este decir popular. Un diablillo subalterno, pero de alto rango en el escalafón del infierno, Carboncillo, aparece muy compadrón vestido de frac y con una flor de Ilolay en el ojal. Entonces Satanás lo obliga a despojarse de la flor, lo reta. ¿Por qué? Porque trae una flor que es milagrosa y los milagros son cosa de Dios, no del diablo. Por lo tanto, Carboncillo inmediatamente arroja la flor justo hacia donde estaba el niño príncipe escondido, aterido y con miedo. Entonces el niño se hace de la preciada Ilolay y corre, perseguido por todo el concierto entero de los diablos. Consigue eludirlos debido a su precoz inteligencia y llega hasta donde debían reunirse los 3 hermanos. Pero aquí que cuando los hermanos mayores vieron llegar al pequeño con la flor del Ilolay, se sintieron obviamente humillados, porque ellos eran los grandulones y el chiquito era el que había conseguido el preciado tesoro. Entonces, esta conquista le iba a dar al más joven la fama de héroe y además conseguiría la corona, porque el padre era el rey. Entonces hizo presente la envidia y se pusieron de acuerdo los dos más grandes en matar al más pequeño. Poco antes de llegar a palacio, se alejaron un poco, cavaron un hoyo muy profundo, allí arrojaron al hermano menor, después de quitarle la flor del Ilolay, y cubrieron de tierra el pozo. Bueno, ellos llegaron al palacio presumiendo de su hazaña. El padre se pasó la flor por los ojos e inmediatamente recobró la vista. Pero su alegría se transformó en pena al conocer la noticia de la muerte de su hijo menor. Pero aquí que del cabello del principito que estaba enterrado brotó un frondoso cañaveral. Y un pastor que pasaba por allí con su rebaño cortó una caña para hacerse una flauta. Y fíjense qué curioso que cuando el pastorcito intentó tocar la flauta, ésta dijo: no me toques, pastorcito, ni me dejes de tocar. Mis hermanos me mataron por la flor del Lirolay. La fama de la flauta mágica llegó de inmediato a los oídos del rey, que quiso probarla. Sopló y oyó estas palabras: no me toques, padre mío, ni me dejes de tocar. Mis hermanos me mataron por la flor del Lirolay. Mandó a sus hijos a que tocaran la flauta. Le dijo: ahora os toquen ustedes. Y se escuchó a la flauta decir: no me toquen, hermanitos, ni me dejen de tocar, porque ustedes me mataron por la flor del Lirolay. Entonces el rey le pidió al pastor que lo llevara al cañaveral, donde había cortado esa caña. Cavaron al pie y el príncipe, todavía vivo, salió desprendiéndose de las raíces. Entonces el rey condenó a muerte a sus 2 hijos mayores. El joven príncipe no solo los perdonó, sino que convenció a su padre y consiguió que el rey también lo perdonara. El joven llegó a ser rey y su familia y su reino vivieron largos años en paz y en abundancia. Y colorín colorado, aquí dejo la fuente, principalmente tomé los datos de esta lectura, con las inclusiones de Carboncillo, que son las que he agregado de la otra versión fuerte también. Entonces vamos a recordar esta parte de esta samba que alude directamente a esta leyenda, y dice: un rococo de la isla cantaba su amor a una zapa vestida de azul.
carboncillo bailaba luciendo a la flor que a los ciegos devuelve la luz. Ahí está aludiendo a la flor del hilo light. Y hace también mención de Socavón, donde se estaba realizando la fiesta. Socavón donde el alba muere al salir, Salamanca del cerro natal. En las noches de luna se puede sentir a Mandinga y los diablos cantando. ¿Se terminó el cuento? Ahora vamos a pasar, si ustedes miran la cara del emoticón, a la parte dura, la parte quizás más intrincada de la charla, que es precisamente el aspecto matemático de esta suerte, digamos así, vamos a poner entre comillas, de milagro, que podemos hacer, o a veces plegarnos al arte y la ciencia de un médico que es capaz de devolverle la luz a una persona con limitaciones. Y bueno, para entrar en tema, vamos a hablar de qué significa para nosotros los matemáticos lo que llamamos la función derivada. Si decimos derivada es porque está derivando de algo. Los matemáticos usamos con suma frecuencia esta función que deriva de otra, como una hija proviene de su madre. Entonces, si decimos que la función nuestra es f, su derivada se va a llamar f'. Es una notación muy común. La f' da cuenta de la inclinación, de la pendiente que tiene en cada punto la función generadora, la antiderivada o primitiva, o función madre, si quieren verla ustedes así. Vamos a ver en este próximo gráfico lo que quiero significar con esto. Vamos a tomar, miremos la curva blanca. Esta es la función de partida. Es la que está aquí a la derecha en el fondito azul. Y igual x al cubo menos 12x más 1, por ejemplo. Si a esta función la trabajamos con la operación de derivación, nos vamos a encontrar con esta otra que está a la izquierda, que dice y igual a 3 por x cuadrado menos 2. Bien, entonces la función primitiva, la de origen, es la blanca, la gráfica de esa función es la blanca, y la gráfica de la función derivada es la roja. Fíjense ustedes que en este punto que estoy señalando, la inclinación que tiene la función cuya gráfica se ve en blanco es muy fuerte. Sube con mucha inclinación, con digamos, una pendiente altísima. Tanto es así que, sacando la cuenta estamos aquí en la posición menos 1,6 aproximadamente, la ponemos aquí en esta x, 3 por menos 1,6 al cuadrado, acá está hecha la cuenta acá abajo, me da 5,68, o sea, si yo avanzo una unidad en horizontal, camino 5,68 unidades en la vertical, es decir, que este número 5,68 que acompañaría a este otro, tendría que salirse de la pantalla directamente. Pero conforme vamos avanzando hacia la derecha, esta pendiente, esta inclinación va disminuyendo, hasta que pasamos por este punto en donde la función parece ni subir ni caer, o sea, ni crece ni decrece. Por eso consideramos que allí la pendiente vale 0. Y fíjense ustedes que la curva roja viene disminuyendo de valores muy altos, siempre positivos, hasta que en ese punto, coincidentemente, se hace 0, y acá está marcado con celeste. La función derivada, entonces, se anula en este punto que tiene pendiente 0. Y lo mismo sucede en este otro punto, en donde también la inclinación de la curva es nula, porque se hace horizontal, y allí también la roja cruza por 0. Entonces, para nosotros de aquí en adelante, la función derivada de nuestra función problema se anula en los puntos donde ocurren máximos o mínimos locales. Hay una tercera posibilidad, pero no la voy a mencionar en este momento porque no va a ser necesario para nosotros, que se llaman puntos de inflexión. Entonces, aquí voy a ilustrar en este pequeña animación lo que sucedería si nosotros, una vez que buscamos
en este caso vamos a buscar un mínimo, porque vamos a tratar de ir a la función que nos dé el menor error posible para poder tener a mano una medicina, entre comillas, o una lente intraocular lo más correcta posible. ¿Qué pasa si nosotros nos alejamos de este punto que estamos señalando que es A? Si nos alejamos, evidentemente este número, que es el que está indicando la medida en vertical, la ordenada, crece tanto a izquierda como a derecha. ¿Qué es ese punto que estamos tomando? Bueno, es en definitiva, y ahora lo voy a explicar después que terminemos de verlo, vamos a tratar de ubicarnos en esta zona, y tenemos que tratar de encontrarla, a este punto tan favorable, digamos así, para nuestro objetivo. Y si nosotros nos descuidamos o hacemos las cosas como Dios manda, como ven, como sea, fíjense, se nos va. ¿A dónde se nos va? Se nos va al infinito, porque justamente este problema que vamos a encarar no está acotado superiormente, es decir, que no vamos a encontrar una posición de un máximo, sino lo único que vamos a poder encontrar es un valor mínimo. Por lo tanto, ahora voy a pasar a explicar qué estamos buscando con ese punto mínimo. Lo que estamos buscando, o estaremos buscando en unos momentos, va a ser una combinación de números que llamaremos A, B, C, D, E y F, 6 magnitudes, 6 cantidades, mejor dicho, que vamos a denominarlo vector de incógnitas, porque justamente son los números que no conocemos. Si nosotros llegamos a encontrar la combinación óptima del número A, B, C, D, E y F, vamos a estar situados en este lugar. Cualquier otra combinación distinta nos va a poner en errores mayores, en errores cuadráticos, así los vamos a llamar, lo que vamos a buscar, errores cuadráticos más grandes que el que tenemos en este punto tan anhelado, digamos así. Si el problema estuviese planteado en el plano, y empiezo por este camino porque es más sencillo de explicar, vamos a pensar en una nube de puntos de la cual disponemos, y si nosotros queremos encontrar un comportamiento verosímil del fenómeno que están representando todos estos ensayos, pruebas, en fin, experimentos que han dado todos estos resultados, podríamos pensar que hay una curva que lo representa, pasando entre ellas con el menor error cuadrático, que enseguida voy a explicar qué significa. Y como decía recién, cualquier otra combinación de estos parámetros nos va a dar otro vector que no será el x óptimo, sino un x distinto, y siempre en ese caso, o en ese caso, vamos a tener errores cuadráticos mayores que en el caso del óptimo. Entonces, lo que vamos a tratar de entender es cómo hacemos para no perdernos en el bosque de este problema. Para poder explicar por qué hablamos de cuadrático, porque alguien podría decir, bueno, si sumamos los errores, cuando nos dé la suma, nos inclinaremos por la elección que hayamos hecho que nos dé el menor error. Pero hay que tener cuidado en una cosa. Fíjense ustedes que esta nube de puntos es profeso, elegido así, una tendencia que está bien marcada por la línea recta roja. Podría ser una recta o una curva. En este caso, por sencillez, elegí esta recta. Y la diferencia, en este caso, por ejemplo, puede ser, según el orden que hagamos en la cuenta, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa. Y al sumar nos da un determinado valor de error. Pero si sumamos todos los errores con su signo, posiblemente estemos en una situación como esta otra recta, la verde, en la que los errores son muy grandes en positivo y en negativo, y también pueden llegar a compensarse de manera tal de dar un resultado que se parezca a cero, o esté
muy pequeño. Sin embargo, estaremos ubicando con en una recta como la verde, en una posición completamente mala, digamos, distinta de la que realmente marca el rumbo, que es la que he enfatizado con color rojo. O bien otra posición cualquiera. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos que este error en exceso y este error en defecto se están compensando, corremos el riesgo de ubicar muy mal nuestra recta de tendencia. Por ese motivo es que lo conveniente es descartar el signo de estas diferencias para medir el tamaño del error global. Y el tamaño del error global, en el caso de la recta roja, al elevar al cuadrado las diferencias negativas y las positivas, todas, en definitiva vamos a sumar todas cantidades positivas. Y la suma correspondiente a la recta bien ubicada va a dar un valor mucho más bajo que la suma de los errores cuadráticos en las otras alternativas que se nos ocurra elegir. Si salimos del óptimo, evidentemente estamos en mal camino. Por ese motivo es que se elevan al cuadrado las diferencias para no caer en el error que marca la recta verde, la recta celeste y cualquier otra posición. En nuestro caso, el problema es un poquito más complicado, levemente, pero conceptualmente no es nada distinto. Vamos a buscar una superficie como esta especie de plato que se visualiza aquí, y esta es la nube de puntos que son los datos de los cuales disponemos. En la X vamos a empezar a pensar nuevamente en la longitud axial del ojo y en la Y en la curvatura de la córnea. Y en vertical vamos a tener los datos de las dioptrías colocadas en cada una de las intervenciones. Entonces, lo que nosotros pretendemos lograr es lo que recién mostraba con la curva que está posicionada en el lugar óptimo, ahora colocando una superficie en el espacio que cumpla de la misma manera con la forma y con la posición correctas para dar el menor error posible entre esa nube de puntos. Aquí una figura un poco más aclarada, me voy anticipando el resultado me dio un paraboloide elíptico, donde quedaban ligeramente por debajo algunos valores, ligeramente por arriba algunos otros valores, y los puntos verdes son los que daban coincidencia exacta con la superficie. Entonces ahora el planteo, vuelvo a decir, el modelo, digamos así que se me ocurrió poner por sencillez, porque si vamos a otras formulaciones más pretenciosas, quizás digamos que pase justo por los 100 puntos, es una complicación demasiado grande para muy poco beneficio, o quizás para ensuciar todavía el resultado. Porque cuando vamos a expresiones más de orden 2, 3, 4, 5, de mayor orden, corremos el riesgo que empiece a oscilar, que sea una superficie muy ondulante y no nos sirva. Entonces, me pareció una buena elección, tomar la ecuación general de la superficie cuádrica porque llega hasta potencias de orden de 2, nada más, y poner entonces en función de este polinomio la dioptría, que la voy a llamar con z por asociación con el eje de las zetas. Entonces tendremos que la función z es d de xy, y se va a llamar dioptría, x la longitud axial del ojo y la curvatura media de la córnea, ya lo dijimos. Y justamente, nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haríamos si tuviéramos ya todo el resultado en la mano? Pondríamos el dato del paciente en cuanto a longitud axial, en las X, y pondríamos en las Y los datos que trae el paciente en su curvatura córnea. Pero no conocemos A, B, C, D, E y F. Estos parámetros que van a ser constantes, por el momento los consideramos variables porque no los conocemos. Entonces, el problema nuestro es encontrar la superficie
mínima, el mínimo error cuadrático, la superficie que pase con mínimo error cuadrático por la nube de puntos. Y para eso vamos a tener que encontrar el vector óptimo de la combinación de números A, B, C, D, E y F. Y para eso entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apelar a, bueno, justamente el criterio de los mínimos cuadrados, que es en este caso plantear la suma de las diferencias al cuadrado, como habíamos anticipado. En este Z mayúscula, por razones de brevedad y de espacio, está puesto todo esto que está acá. Todo esto que está acá está puesto allí. Y en Z minúscula están los valores de dioptrías utilizados en cada caso. Y el valor de n, en nuestro caso fue 100, porque eran 100 los datos de 100 pacientes intervenidos. Entonces, al sumarlos, obtenemos la ecuación del error cuadrático, que es el que queremos minimizar eligiendo convenientemente cuánto tiene que valer A, cuánto tiene que valer B, C, D, E, F. Entonces, ¿qué dijimos? Que si nosotros derivábamos la función con la operación de derivación y buscábamos el cero, la derivada del error cuadrático respecto de J, aquí J representa, en cualquier caso que sea, tanto la A como la B, como la C, como la D, como la E, como la E. Es decir, que vamos a tener 6 derivadas igualadas a 0 del error cuadrático para A, para B, para C, para D, para E y para F. Es decir, que vamos a hacer 6 derivaciones primeras para plantear justamente 6 ecuaciones. Aquí tenemos entonces. He puesto I en lugar de E, pero este es el error cuadrático, con otro nombre. Derivada parcial de I respecto de A igual a 0. Respecto de B igual a 0 y así hasta la F. Como ustedes ven, entonces yo tengo 6 incógnitas. A, B, C, D, E y F y 6 ecuaciones. El sistema atiende y apunta y parece compatible. Bueno, al hacer todo este trabajo aparecen cantidades que se pueden resolver sencillamente en un Excel. Esto no es una cosa de demasiado locura. Como ustedes vieron en el anterior, vuelvo un poquito, teníamos sumatorias en todas partes. Y poniendo en la Z mayúscula toda esta cosa, se arman todos estos números. Este es el número 100, en nuestro caso el total de pacientes intervenidos. Y van sucediendo todas estas cantidades que las hemos ordenado en un formato matricial, en donde todos estos números son conocidos, porque son los valores que traían los pacientes. Y del lado de la derecha hemos ordenado, pasando al otro miembro, las cantidades que no estaban asociadas con las incógnitas A, B, C, D, E y F. Es decir, los términos independientes. Y en esta columna, este vector columna, están justamente los nombres de los parámetros que queremos conocer cuánto valen para nuestro caso. En síntesis, y para verlo de forma más abreviada, esto es un sistema de una matriz A con un vector V multiplicando C, igualado a otro vector que hemos llamado R, que es el de la derecha. Y para dejar libre o despejada, digamos así, toda esta parte que es de la parte de las incógnitas, lo que se hace en estos casos es premultiplicar por la inversa de esta matriz A, es decir, todo este concierto de 36 cantidades, ¿sí?, ordenadas de la manera que están aquí mostradas, tienen una inversa que al premultiplicar es como que se cancelan. Y como hacemos la misma operación a izquierda que a derecha del signo igual, nos queda el vector V solito y del lado derecho esa matriz inversa que nos permitió limpiar todo esto aplicada al lado de la derecha, multiplicando el vector de dos términos independientes. Bueno, es cuestión de sacar las cuentas, de esto nadie se asuste. En definitiva, con este trabajo llegamos a conocer los valores de A, B, C, D, E y F, que no los voy a mostrar por respeto al dueño de los datos. Pero, ¿qué pasó? Que al ponerlos justamente en
en la función propuesta, como modelo, me dio un paraboloide elíptico que voy a pasar a mostrar en esta animación. Ahí está la función que he puesto para poder crear la animación. No es efectivamente la que a mí me dio, pero es de esta forma, tiene el mismo estilo. Y quiero que ustedes observen lo que sucede. Fíjense que es una elipse, ¿no? Arriba. Vista de arriba es una elipse. Si la giramos en toda vista lateral, es una parábola, indudablemente. Por eso es un paraboloide elíptico. Y esos cortes que se ven en los distintos niveles son intersecciones que buscamos con planos, en este caso en 6, en 4, en 3, en 0, esta parte grillada es el 0, y en -2, para no abundar. Lo importante aquí es observar que en cada uno de esos cortes se van generando elipses que estamos marcando allí con el cursor de la animación. En todos se producen elipses que vienen siendo en cierto modo concéntricas, para decirlo de alguna manera sencilla. Y como estamos sabiendo a qué altura se produjeron estas intersecciones, no tiene mucho sentido ponerlas en el aire de nuevo, sino que ya podemos bajarlas y ponerlas todas en el plano de planta, rotulando cada una de ellas con qué altura se generó. Entonces tendremos la elipse más grande en este ejemplo en el 6, la que le sigue hacia adentro en el 4, en el 3, en el 2, en el -2, en el 0, etc. Por lo tanto, lo que obtenemos es esto. Esta sí es la versión real, en donde, como dije recién, no he puesto las cantidades para que no pueda ser usada por otras personas que no son dueñas de los datos y tampoco del método que yo he usado. Pero esta es la versión verdaderamente final que obtuve, en donde en la parte más interna, aquí donde estoy señalando, en la parte más interna del elipsoide, sería la parte más baja, están las dioptrías negativas, y luego avanzando, en el sentido que marca la flecha, pasamos por el 0 y después pasamos a dioptrías positivas. Lógicamente que más fácil para trabajar es usar precisamente la fórmula, porque si ya sabemos cuánto vale A, B, C, D, E, F, lo único que tenemos que hacer es poner en las X lo que significa la longitud axial de cada ojo en cada caso, y en Y la curvatura de la córnea en cada caso. Al sacar la cuenta, la D nos da hasta con decimales, lo cual es demasiado. Por eso decía que, en definitiva, se puede usar el método gráfico, porque es más práctico quizás para tenerlo al lado la persona que carga datos. Porque, sí, a ver, ¿qué tenemos en el eje horizontal? Tenemos longitud axial en centímetros. Un ojo de 3,6 centímetros es ya considerado un ojo largo. Y en el eje vertical tenemos las curvaturas en dioptrías divididas por 10 para comodidad como factor de forma. Así que este 3,6 es 36. Y entonces, si entra un paciente con una curvatura de 36 milésimas de arco y 3,65 centímetros de largo, de longitud axial, a lo mejor está pegando aquí entre la curva de 3 y de 4. Está más cerca de la de 4, pero puede ser que le ponga 3,75. Fíjese con qué minuciosidad puede llegar a elegir la dioptría. Además que creo que comercialmente no puede venir toda una gama de continuidad en lentes, sino que vendrán por saltos de un cuarto de dioptría. O si no, bueno, como decía antes, tener cargada la fórmula en un Excel y directamente cargar los valores del paciente para que le dé la dioptría correspondiente a su cirugía con mucho mayor seguridad que estar haciendo por tanteo o por recursos experimentales o por experiencia, que puede fallar en algún caso, la elección de la lente intraocular, que no es un tema menor que le vamos a colocar al paciente. Y ahí terminó el trabajo. Y bueno, tuve la dicha de que me dijeran que había funcionado muy bien y que habían dado un salto de calidad bueno en la clínica. No me lo dijo el dueño, sino justamente también una de las oculistas que trabajaba ahí en el equipo.
casi en secreto me dijo, hemos dado un salto muy grande, así que me hizo muy feliz poder trabajar, haber trabajado en este problema, que me lo trajo la suerte, la circunstancia de haberme relacionado con esta gente. Como consideración final, podemos decir algo muy importante, que hay una zona de operación segura y hay una zona de operación que no es segura. ¿Cuál es la no segura? Irnos muy lejos de donde estaban los datos, porque mientras interpolamos entre datos firmes, estamos tranquilos y podemos a lo mejor jugarnos un poquito hacia afuera, pero un poquito nomás, extrapolar, no mucho, fuera de la zona de los datos seguros. Y para ir cerrando esta charla, que me ha gustado mucho compartir, traje un proverbio árabe que dice que quien no comprende una mirada, tampoco comprenderá una larga explicación. Así que, amigos, muchísimas gracias. Ahí mi correo personal, por si quieren hacerme alguna pregunta que surja después de las que voy a escuchar ahora. Con todo gusto estaré a disposición y espero poder satisfacerlos de la mejor manera. Gracias por venir, gracias por su atención, gracias al Ateneo por haberme invitado alguna vez a hacerme amigo de la ciencia, que ya lo era, pero cuando somos muchos o varios los que empujamos para el mismo lado, la sinergia es impresionante. Así que gracias a todos y bueno, voy a dejar de compartir para que podamos charlar y vernos los rostros. Eduardo, es tan brillante tu exposición que lo primero que quiero es que te aplaudamos todos porque valen más que las palabras. Bueno, yo te aplaudo a ustedes también.